La historia del arte está repleta de sesgos, y con sesgos quiero hablar de que el papel de la mujer a lo largo del arte clásico ha sido difuso y en muchas ocasiones borrado, de manera que se ha visto opaco por este machismo instaurado en las costumbres de aquel entonces. Por ello, mi intención es desenterrar estas historias de grandes mujeres que hicieron aportaciones inmensas e increíbles al mundo del arte, para que no lo olvidemos y para que queden siempre en la memoria colectiva. Y quería comenzar con una de las más grandes en la historia, y que por más que en vida tuvo muchos infortunios debido a esta línea patriarcal y una sociedad muy vulnerable y polarizada como fue la italiana en las últimas vísperas del Renacimiento, eso no detuvo jamás su enorme talento y aún más su trabajo duro y constante. ¿Y quién más que la maravillosa Artemisia Gentileschi? Seré breve en la historia, pero Artemisia Gentileschi nació en Roma. Su padre, Horacio Gentileschi, también era artista, así que creció en una familia rodeada de pintores y escultores en los últimos espasmos del Renacimiento. A los 16 años decidió hacerse aprendiz de su padre, pese a que era impensable que una mujer ejerciera tal oficio. Horacio, orgulloso y conocedor de que su hija era ya mejor que él y el resto de los pintores de Roma, no dudó jamás en enseñarle. Artemisia fue víctima de una violación, por lo que fue juzgada por la corte italiana, con lo que ella probó el acto en contra de su agresor, pero este fue solamente exiliado algunos años de Italia, lo cual realmente nunca cumplió. Así que ella quedó denigrada de alguna forma en la sociedad, por lo cual debió casarse muy a la fuerza, lo cual permearía demasiado en su pintura a lo largo de su historia. Y citó la historia porque es importante conocer el trasfondo, porque eso nos hace entender el contexto y la gravedad de la sociedad de aquel entonces. Hablamos de una sociedad italiana la cual se llevaba mucho por la justicia, pero sin haber realmente una igualdad. Y esto tristemente se refleja muchas veces en países como el nuestro, donde estos actos siguen sin ser castigados y siguen siendo un lastre en el tejido social. Artemisia era una caravallista nata, con muchísimas influencias del italiano, en específico del claroscuro y del tenebrismo. Ahora me quiero centrar un poco más en su obra. Artemisia era claramente una pieza fundamental del Renacimiento tardío, sus trazos armónicos y con una maestría en la anatomía y el color, con ese bagaje clásico renacentista pero a la vez una novedosa técnica oscura, una amalgama perfecta para una mujer que parecía que los canvas y el pincel eran una extensión nata de su humanidad. Y podemos verlo claramente en Judith y su doncella, por ejemplo, donde es claro el elemento caravallista, donde la media luz y el control de la sombra es inmediato. Salta veloz a la mirada el brillo de la única luz focal proveniente de la izquierda al visor, donde ese juego armónico de luces genera un contraste entre la piel y las expresiones, que firmes sostienen entre la incertidumbre y el sosiego. En este juego de volumen corporal y de estos trajes de seda que permiten analizar hasta la textura satinada y esa elevación que nos permite dimensionar. Es una composición increíble. Podemos analizarlo también en Lucrecia y Magdalena, dos pinturas distintas, donde apreciamos a dos mujeres en una posición similar. Vemos de nuevo el manejo del medio tono, de esa opacidad gradual que baja por niveles y que sostiene su eje focal en la levedad de la iluminación, que permea directamente en las expresiones faciales y con las manos tocando el pecho, esto con un significado de respeto como una cuestión de honor. Algunas de estas pinturas de Artemisia son más oscuras y reales, esto debido a los problemas y eventos que sufrió. Esto permitió un cambio en el estilo a uno mucho más oscuro y con un enfoque más ligado al empoderamiento femenino. Y estos gestos podemos verlo incluso en pinturas como Aurora, una composición bellísima con esas alegorías hacia el cuerpo femenino como estandarte de fuerza y belleza y también, ¿por qué no?, de inspiración.
A pesar de todas estas instituciones patriarcales y estos sesgos colectivos donde había cabida para transgredir, Artemisia nunca se rindió, y yo puedo decir con toda la certeza de mi ser que Artemisia tenía un nivel muy superior a otros pintores renacentistas. Ella estaba a la par de Botticelli, de Miguel Ángel, de Tiziano. Ella era una referente obligada del Renacimiento y de la obra pictórica global. Y este ensayo realmente va por mi motor de jamás olvidar, pero también para que entendamos que en la historia del arte el papel de la mujer ha sido elemental y fundamental. Así que les invito a buscar más obras sobre Artemisia, para que tengamos un manojo de mujeres cada vez más amplio cuando nos pregunten sobre arte. Artemisia fue la primera mujer en hacerse miembro de la Academia de Arte y Diseño de Florencia, y su legado pictórico es tan eterno como increíble, y nos ayuda a conocer más sobre la diversidad en el arte. Ella fue la primicia necesaria para grandes mujeres que vinieron en el futuro, y de quienes voy a hablar con sumo encanto. Todos vamos formando una historia, y el tiempo es capaz de pintar en nosotros historias también.